Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, en qué puntos se está moviendo, cuáles serían las zonas de soporte que tenemos por debajo con potenciales entradas en largo y cuáles son las zonas de resistencia y si habría potenciales entradas en corto. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y tengas más claro en qué punto se está moviendo el Bitcoin ahora. Échame un cable para llegar a esos 600 subs y 60 likes en este vídeo. Y vamos a ello. Bien, pues como puedes comprobar, estamos en fin de semana y durante todo el fin de semana se está moviendo prácticamente sin volatilidad. Es decir, no está habiendo cambios de volumen, no está habiendo entradas grandes ni salidas grandes de liquidez en el activo. Y básicamente pues estamos lateralizando, estamos haciendo lo que suele hacer en fin de semana. De momento, este rango que está cogiendo aquí, ya sabemos que esta es una zona de soporte-resistencia del punto de control que tenemos de toda esta zona superior, ¿vale? Lo puedes revisar en análisis anteriores. Y básicamente como el análisis de ayer sigue siendo perfectamente válido, porque todavía está en el mismo punto en el que estábamos ayer, lo que voy a hacer hoy es, nos vamos a centrar un poquitín en las zonas objetivo con liquidez, ¿vale? Para pegarle una vueltecita a todo esto. De momento, mientras siga bailando por esta zona, esto es soporte-resistencia que podríamos simplemente no tenerlo aquí, saber que ahí está el punto de control. Mira, te lo enseño para que quede claro lo que es lo que estamos mirando. Es el punto de control de este rango superior y también de toda la subida. Si lo cogemos desde aquí abajo del todo, ¿vale? De toda la subida. Queda el punto de control exactamente en el mismo sitio en ambos casos. Bien, de todas formas, y me gustaría puntualizar que también tenemos un VWAP de esta última, del último máximo que tenemos aquí, que es justo donde se está moviendo también ahora, si te das cuenta está justito ahí donde el punto de control, y el VWAP que tenemos por debajo, que es de toda esta subida también, digamos que sería el punto inferior que le interesa al precio, que ya comentábamos ayer que alrededor de los 102.000. ¿Por qué? Porque tenemos también este triángulo que nos está dejando en el que se juntaría el VWAP con ese, digamos, esa línea de soporte en caso de venir a caer a llevarse las liquidaciones de esta zona de aquí, que es lo que vamos a comentar ahora. Entonces voy a ocultar los soportes y resistencias y vamos a ver los SFPs o las zonas de liquidez. Como puedes ver, aquí tenemos en los 102.600 una zona muy interesante, con ya se están acumulando ya bastantes liquidaciones. Y luego en la zona en la que estamos, arriba en los 107.000, siguen metiéndose cortos a montón. Ahora revisaremos el mapa de calor, pero no solo eso, sino que hay mucha gente que está cogiendo y poniendo o sea, la entrada está aquí, no solo están poniendo algunos el stop loss justito por encima, sino que ya hay gente que se está posicionando un poco más arriba a expensas de que esto haga así, ¿vale? Y se lleve toda esta liquidez y entonces tengan una posición en la que no les toque el stop loss. Ahora lo veremos. Puede ser una estrategia, pero estando en un mercado alcista como estamos ahora, ya sabes que para mí las posiciones en corto no son interesantes, ¿vale? Lo que estamos buscando es posicionarnos en largo o si vemos que sube hasta aquí y vemos una reacción y nos empieza a perder niveles, entonces sí quizás buscar ahí la posición en corto, pero no ponernos en corto aquí con un stop loss en la China, básicamente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo interesante para el mercado? Voy a quitar esta línea y lo que tenemos son liquidaciones, como ya he dicho, en 102.000. Y luego el siguiente punto está más o menos en 101.000, que es lo que teníamos antes. Ya sabes que puede haber algún mechazo corto, pero vamos a ver si tiene reacción en los 102.700 o no, ¿vale? Porque dependiendo de si vemos que tiene una vuelta fuerte, cuando estemos viendo que se está recuperando, deberíamos ver algún tipo de movimiento que nos explique o que nos diga que se está recuperando y entra liquidez, es decir, que aumente el volumen y veamos ahí un interés en empujar el precio hacia arriba. Si no vemos ninguna reacción por esta zona de aquí, o muy poca, lo que podríamos esperar es venir a visitar las zonas inferiores. Aún así, la zona que mayor cantidad de liquidaciones tiene es la zona de alrededor de los 99.000, 100.000, ¿vale? Toda esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque se lleva acumulando más días. Y luego las que tenemos ya por abajo es zona de soporte de más largo plazo, que es lo que ya comentamos desde hace otros días, pero deberíamos ver que soporta, porque si no nos vamos a ver niveles más abajo. Esto dependerá un poquito de lo que haga el precio por toda esta zona de aquí, entre los 100.000
y los 102.000. Vamos a ver con esos soportes. Si no tienes claros cuáles son, no te preocupes, échale un vistazo al vídeo de ayer. No los voy a repetir ahora y así nos centramos en esto otro. Entonces, si nos vamos al mapa de liquidaciones, vemos, están 2 semanas, ¿vale? Vemos que desde el último máximo que nos ha hecho en los 106.950, 107.000, lo que hemos visto es una acumulación bastante bruta de cortos. Empezar a meterse cortos por toda esta zona de aquí, y entonces todo esto, toda esta zona, es lo que nos está dejando un montón de cortos con un intento de presión bajista. Pero ¿qué pasa? Que toda esa presión bajista que se está intentando acumular no ha conseguido hacer que el precio baje. Es decir, todo esto no está teniendo prácticamente ningún efecto para que el precio tire hacia abajo, que sería lo normal cuando hay muchos más cortos que largos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si te das cuenta, lo que comentaba, aquí arriba se han empezado a acumular cortos, pero con un stop loss más holgado. Es decir, esperando que esto haga así y luego ya tire para abajo y no llegue a tocar estos stop loss justito por encima. Veremos a ver si lo que hacen no es extenderse un poco más y ya tirar para abajo, pero lo que nos interesaría sería ver la reacción por esta zona, y si vemos que nos hace un techo, lo pierde, empezamos a ver mínimos, ahí sí que podríamos buscar un corto. De todas formas, como ya ves, toda esta zona entre los 101.000 y los 105.000, que es donde está ahora, no tiene muchas liquidaciones, y la mayor cantidad de liquidaciones está alrededor de los 101.000, ya empieza a ver, pero se acumulan más y más según vamos bajando a mínimos anteriores. Entonces ahora mismo el clúster fuerte estaría alrededor de los 100.000, ¿vale? Justito por debajo de los 100.000, que nos vendría a, digamos, ofrecer ese mechazo. Y luego ya pues más abajo tenemos alrededor de los 95-96.000, que estos están acumulados ya desde cuando estaban los mínimos por aquí, es decir, que todos estos están en profit. Todos estos que tenemos por aquí, como ya vemos, que vienen desde esta zona de aquí, están en profit, lo que significa que seguramente tendrán el break-even ya en zonas más arriba. Entonces, si esto viniese a darse así, posiblemente profundizaríamos más si perdemos esos 100.000 y este mínimo y no vemos una reacción de liquidez, porque seguramente se empezarán a vender también todos los que estén en break-even por esta zona de aquí, y eso haría que el precio profundizase algo más. Entonces, básicamente, teniendo eso en cuenta, lo que podríamos esperar es, desde mi punto de vista, ahora mismo un movimiento entre mañana, pasado mañana, o sea, durante la semana, porque hoy, de momento, a no ser que por la noche pase como el fin de semana pasado y nos intenten dar un susto, como pasó por aquí, es que vengamos a llevarnos todas estas liquidaciones y luego vengamos a limpiar ciertos niveles por aquí. Al menos yo diría que los 101.000 para coger y llevarnos por delante a todos estos, y quizás profundizar más, y dependiendo de cómo estuviese la reacción, ver más abajo. Pero eso estaría por ver, eso lo veríamos nivel por nivel. Ya sabes que normalmente nosotros lo hacemos nivel por nivel. Entonces, lo primero sería llevarnos por delante esto, quizás dejarnos una posibilidad para entrar en corto por esta zona de aquí, con mucho cuidado, después de que nos haya hecho un máximo y empiece a tirar para abajo, poner un corto cuando viésemos coger ese máximo. Y luego, aparte de eso, ya buscar largos por estas zonas. Yo creo que en los 102.000, si nos llevamos por delante los de los 107, 108.000, los 102.000 no aguantarán demasiado porque tampoco hay tantas liquidaciones. Y luego ya sí, a partir de los 101.000 o alrededor de los 199.000. Que sería la zona interesante, dependiendo también de cómo reaccione. Hasta que no veamos esa reacción, no es lo suyo entrar en ese largo, porque si no hay reacción, lo más probable es que haya continuación, y si no hay reacción, porque no vemos aquí que tire hacia arriba, la continuación va a ser hacia abajo, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que está haciendo el mercado es poner a prueba nuestra paciencia. Si sigues el canal sabrás que lo suyo es esperar a esas reacciones, no entrar a lo loco por esta zona, a ver qué es lo que pasa. Y entonces, digamos que estás practicando el tener un tiempo chill, hacer los análisis, revisar qué es lo que está haciendo el mercado, ver cuáles son los puntos de mayor probabilidad, en este caso venir a llevarnos por delante para bajar, igual que en otros puntos, como por aquí la probabilidad mayor que teníamos era llevarnos las liquidaciones anteriores, y esperar. Básicamente esperar, no es que esté haciendo mucho más el mercado, no hay mucho más que hablar del tema. Entonces, aparte de eso, si revisamos la dominancia, de momento está volviendo a confirmarnos esa zona de tendencia que teníamos, esa diagonal que teníamos de resistencia. Veremos si ya empieza a haber esa caída, ya las cosas se están poniendo muy calentitas, entonces vamos a esperar qué hace la dominancia, y cuando la empecemos a ver caer y romper los mínimos anteriores, ya podríamos estar diciendo que lo que va a hacer va a ser una caída fuerte. En cuanto a Ethereum,
perdón, que ya tengo un montón de líneas tiradas porque estaba haciendo análisis. Lo que tenemos justito por encima, ahora mismo lo voy a poner como resistencia porque es una resistencia. Tenemos una resistencia justo encima, en los 3.350 más o menos. Tendríamos que verla atravesar y tenemos también una diagonal que nos baja desde los máximos y que nos estaría haciendo de techo. En el momento en el que veamos romper esta resistencia, que es el punto de control, y tomar esa diagonal como base, ves que tenemos un diario aquí, lo veríamos rebotar en ese diario para luego venir a confirmarnos que hemos escapado de esa tendencia. Lo que podríamos esperar es ir contra la resistencia que tenemos justo por encima. Y esta resistencia tiene varios puntos porque tenemos el value area high en 3600, luego tenemos un diario en los 3687 y luego tenemos los máximos anteriores. Entonces veremos a ver cuando llegue por toda esta zona, porque de reclamar este value area high posiblemente lo que veamos sea algo de, digamos, consolidación o quizás un intento de ruptura, y veremos a ver si no es rechazado o si lo reclama para ya llevarnos esas liquidaciones. Desde mi punto de vista, si llegamos hasta esas zonas en Ethereum, lo que va a pasar es que vamos a venir a llevarnos toda la liquidez de encima. Y dependiendo de cómo veamos la reacción en toda esta zona de liquidaciones, en los 3.700, 3.800, si la reclamamos y empezamos a ver máximos, nos vamos a ir a por máximos históricos. Si vemos que no es capaz de aguantarla y lo que vemos es mínimos, otra vez, lo más seguro es que vengamos a retestear value area high o incluso un poco más abajo, donde tenemos algunos máximos, ¿vale? En cuanto a Solana, de momento la estrategia que tengo planteada es parecida a la que hay con Bitcoin. Nos estaría dejando este triángulo, ¿vale? Que nos estaría prácticamente llegando a su parte final. Vamos a revisar qué es lo que hace y si rompe hacia arriba o hacia abajo. Si rompe hacia abajo, lo más seguro es que vayamos a visitar alrededor de los 230 o incluso profundicemos más, porque tenemos también una zona de liquidaciones bastante interesante en los 220, pero eso vamos a ver qué es lo que pasa durante el día de hoy y el día de mañana. Y básicamente eso es lo que nos está dejando la gráfica. Ya lo analizaremos más en profundidad en el club. Y en cuanto a Bitcoin, vamos a tener que armarnos de paciencia, darle mañana, quizás pasado, a ver qué abran los mercados para ver qué es lo que hace, y entonces ya empezar a tomar decisiones en base a las reacciones, no antes de ellas, sino una vez que lleguen las reacciones. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar esa like, darle a la campanita y de suscribirte para estar al tanto todos los días. Si crees que te falta algún puntito de información, revísate los vídeos anteriores, que está todo lo demás explicado, no ha cambiado nada de momento de ayer a hoy. Échame un cable para llegar a esos 600 subs y 60 likes en este vídeo y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo.